Problemas con Caja Agraria. Pasaron 2 meses y llegó mi hermano José Antonio a visitarme, llevándome una carta de la Caja Agraria en la cual me daban 15 días de plazo para que devuelva los 50,000 pesos porque el fiador señor Emiliano Martínez se había insolventado vendiendo sus propiedades. Yo, después de leerla, me reí y Antonio, preocupado, me dijo: hermano, eso no es para reír, la cosa es seria. Yo le dije: Antonio, si mi fiador don Emiliano se ha insolventado, lo mejor es cambiar de fiador. Vaya, cómpreme 4 cartas y me las lleva, y así queda solucionado el problema. Escribí al gerente regional de Pasto y al gerente de la Caja Agraria de Berruecos, informándoles sobre el cambio de fiador, a don Jerónimo Gómez y a don Antonio Córdoba, contándoles lo que me pasaba y que me sirvan de fiador, acercándose a la Caja Agraria lo antes posible para solucionar el problema. Don Antonio, apenas la recibió la carta, había ido a la caja de inmediato y habló con el gerente y firmó la fianza, quedando solucionado el problema. Tenía muchas curiosidades de lo que estaba pasando y le pregunté a Antonio cuáles eran los rumores por Berruecos. Él me dijo: el alcalde don Eloy Cabrera, al que usted recomendó, lo cambiaron desde agosto y ahora está don Antonio Martínez Muñoz, quien ha dado órdenes a las inspecciones y corregimientos que si lo ven me capturen y me remitan a Berruecos para remitirme a Pasto, porque sentía mucha satisfacción hacerlo. Este alcalde me odiaba porque yo fui el que lo destroné de la política y siempre del alcalde. En lo que se refiere a la gente, el comentario es de que usted está riquísimo, se ha ido a vivir a Venezuela y que de allá ya no vuelve más. Esto lo decían porque el escándalo de las emisoras en los noticieros: pueblo pequeño, infierno grande. Le pregunto a mi hermano Antonio: ¿usted no ha visto a don Emiliano? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? Él me contestó: lo que sé es lo siguiente. Don Eloy Cabrera, que usted lo ayudó para que vaya a la alcaldía, ya lo relevaron y nombraron a don Antonio Martínez hace unos 15 días, una persona que lo busca por cielo y tierra a usted. En lo que se refiere a don Emiliano, pasa lo siguiente, según lo que él mismo me comentó. Una tarde llegó don Eloy Cabrera del pueblo a la finca de don Emiliano, tirando un puerco grande, y lo amarró en un pilar del corredor de la casa y se estuvo como 3 horas. ¿Y qué le contaba? Usted, don Emiliano, no sabe que don Julio se ha ido a vivir a Venezuela. Y don Emiliano, con esa sencillez, le contestó que él no había sabido nada, que qué pasaba. Don Eloy le contestó: usted tiene que curarse en salud para salvar sus bienes y no se los vaya a rematar la Caja Agraria. Y por ser fiador de don Julio, si don Julio se fue, ¿quién va a volver esa plata a la Caja Agraria? Él de allá no vuelve más. Es lógico que le van a caer a usted por las deudas. Don Emiliano se había preocupado y le había dicho a don Eloy que en ese caso, ¿qué tenía que hacer? Don Eloy, con esa astucia hipócrita, le había contestado: usted lo que tiene que hacer es dar en venta simulada con una escritura la finca y de pronto la casa del pueblo. Así, si le quieren caer a usted para hacerse pago de la deuda, ya queda insolventado y no le queda nada. Don Eloy Cabrera, después de preocuparlo a don Emiliano, se despidió y se fue para la casa de campo que tenía en la vereda de la Cocha, y por el camino que va se fue y dejó el puerco amarrado en el pilar de la casa y no lo llevó. Don Emiliano se da cuenta que dejó amarrado el puerco y se va corriendo a alcanzarlo a don Eloy y le grita: don Eloy, se le queda el puerco. Don Eloy se detiene y le dice: don Emiliano, ese puerco se lo traigo a regalar a usted. Don Emiliano se deja seducir y empieza su calvario. En realidad, ¿qué pasaba? Era que don Emiliano me sirvió de fiador y me prestó el ganado para sacar una plata por valor de 50,000 pesos.
a la Caja Agraria y solo hacían 5 meses que la había retirado y tenía que pagar en 1 y 2 años y no estaban vencidos para que tomen medidas en contra mía. Todo era astucia de don Eloy para preocupar a don Emiliano y robarle la finca y la casa del pueblo. Don Eloy Cabrera y el gerente de la Caja Agraria, señor Óscar Moncayo, que era familia de la mujer de don Eloy, se habían puesto de acuerdo para insolventar a don Emiliano con esos cuentos que se habían prefabricado, aprovechando su sencillez y así poder sacarle la finca que estaba colindando con la mía y formaba una hacienda de unas 50 hectáreas. La mía aprovechaban que el fiador se insolventaba y remataban la finca y ellos ponían una ganadería a medio. A los 8 días vuelve don Eloy Cabrera a la finca de don Emiliano, que estaba emocionado porque le había regalado un puerco grande y por eso creía que era buen amigo. Le dice don Eloy, ¿qué ha pensado? Y don Emiliano le dice, le voy a dar en escritura simulada la finca a usted, don Eloy. Se van el sábado siguiente a la unión y hacen la escritura y la ponen en el registro. A los 8 días vuelve don Eloy a la finca de don Emiliano y le dice, de la que se salvó don Emiliano. Fui a Pasto, ya habían estado para rematar la finca y la casa del pueblo, y yo, como lo estimo tanto a usted, don Emiliano, llamé aparte al secretario y al gerente, y al uno le di 30,000 pesos y al otro 15,000, de modo que usted me está deudando 45,000 pesos. Don Emiliano, asustado, le dice, ¿y yo cómo se los pago? Estoy sin 5 y sin maliciar y tener en cuenta que no existía ningún proceso. Y don Eloy, con esa astucia maliciosa que se mandaba, le dice, don Emiliano, tratándose de usted, le recibo la casa del pueblo, me hace la escritura y todo queda arreglado. Don Emiliano le dio la escritura y quedó sin nada, porque don Eloy tomó posesión de la casa del pueblo y mi fiador quedó insolventado. Sabiendo esto, le mandé una carta a don Emiliano informándole que de la Caja Agraria me había llegado una carta pidiéndome la devolución del dinero porque usted se había insolventando vendiendo sus propiedades a don Eloy Cabrera. Eso no tiene nada que ver porque el problema ya lo solucioné. Con una carta que mandé, don Antonio Córdoba Bolaños había firmado como nuevo fiador y por consiguiente todo está bien. Y de esto informé a la Caja Agraria de Pasto, que la plata no se vencía, sino parte en 1 año y el resto en 2 años. Solo hacía 5 meses que la había retirado. Que no se deje sugestionar de nadie, que lo que quieren es robarlo, y dígale a don Eloy que le devuelva la escritura o que lo demanda por robo y extorsión, porque no existe ningún proceso ni para mí ni para usted para que le rematen sus propiedades, y si lo hacen yo ya iré por allá y lo hago respetar. Don Emiliano me hizo llegar una carta a Pasto y en sus apartes me decía, le cuento que estuvo don Eloy Cabrera por aquí en Berruecos unos 2 días y hoy por la mañana viajó sin saber para dónde. Bueno, conforme usted me ilustró en su carta, aproveché en una hora propicia para hablar con don Eloy. Algo se sorprendió, pero luego me dijo que del terreno podía darme o volverme la escritura, pero de la casa del pueblo no, que casualmente venía de hacer un negocio. Creo por allá en el Bordo Cauca había comprometido la compra de una finca y que dentro del contrato ha comprometido como fianza la casa, que le había dado en pago de hacer él la transacción de prestarme 45,000 pesos para pagar en Pasto a un señor disque secretamente para que yo no pierda mis cosas, que este señor mandaba a decir al gerente de la Caja Agraria de Berruecos que calme las cosas y que así yo quedaba libre, y esa plata de 45,000 pesos fue la que le di a estas personas. Yo le dije que mostrara recibos y él me dijo que siendo cosas de secreto no podía acusar recibos. Ayer mismo tuve una segunda entrevista con don Eloy y me dijo que tenía que volarse hoy, que me esté callado, que entre los dos arreglábamos.
pero como me miente tanto, no puedo tener ya confianza, de modo que yo le ruego, ayúdeme en este azaroso problema. Entre tanto, sería del caso adelantar un impedimento en las notarías y registros de la Unión, para que no puedan enajenar la casa. Ojalá preguntara cómo se hace. Así que luego de esta información, espero me llame para salir a arreglar y ver cómo salvo mis bienes, comprometidos por mi demasiada ignorancia en leyes y desprendimiento con mis amigos, su amigo Emiliano Martín. Mientras esto sucedía en Berruecos, yo seguía con mi problema en Ipiales por el demasiado frío. Un día amanecí hinchado la pierna derecha de manera exagerada y no pude ponerme los pantalones. Quería levantarme y no podía. Lo que hice fue envolverme la pierna en una sábana y acostarme y seguir rezando el rosario. Se pasó el día y no fui a desayunar, a almorzar ni a cenar. Notificado el hermano Carlos por la muchacha de la cocina que yo no había ido a comer en todo el día, llegó a mi pieza como a las 7:30 de la noche y me dijo: ¿por qué no ha ido a comer? ¿Está enfermo? Yo le contesté que había amanecido hinchada la pierna derecha y que no podía dar un paso y los pantalones no me cabían. Después de dialogar un rato, salió y llegó con una jarra de agua de panela, pan y queso. Al día siguiente, antes de desayunar, vino el hermano Alipio Herrera con el desayuno y así sucesivamente con el almuerzo y la cena, hasta después de 5 días que pude levantarme. Un día lo vi muy preocupado al hermano Alipio, pero trataba de que yo no me dé cuenta. Miraba y miraba por las ventanas del comedor en el 3er piso y no me decía nada. Al fin le dije: hermano, lo veo muy preocupado, dígame qué es lo que pasa. Él respiró y me dijo: hace como 2 horas que veo andar alrededor del colegio a los del DAS y a la Interpol. ¿No será que ya saben de usted? Yo, tratando de tranquilizarlo, le dije: hermano, estamos en Ipiales, que es una frontera, y tiene que haber narcotraficantes que están en la mira del DAS, la policía y la Interpol. ¿Por qué no baja en cualquier pretexto, se entera de qué es lo que pasa para nosotros estar tranquilos y tomar una decisión? Como a la hora llegó el hermano Alipio y yo lo esperaba en el comedor y me dijo en forma animada: Julio, puede estar tranquilo, lo que pasa es que estaban siguiendo a unos traficantes de drogas que hacían el intercambio cerca del colegio y por fin los cogieron. Ya había hecho amistad con los demás hermanos y me dieron la autorización de poder entrar al salón de estudios de lo que quedaba en el 3er piso y podía leer la prensa. Había una biblioteca grande y teléfono. Allí me entretenía la mayor parte del tiempo, que pasaba muy lento, aburrido y sin esperanza, con fastidio y tedio, sin distracción y nada que me divirtiera. Viendo lo que estaba pasando, el hermano Carlos Orduz viajó a Tulcán y había hablado con el rector de un colegio que era amigo y había hecho un favor similar en meses pasados y le había comentado el problema mío. El rector, que era un religioso, le había contestado que con todo el gusto, que podía llevarme cuando lo estime conveniente, y hasta recibió instrucciones cómo pasar la frontera para no ser detectado. Yo le agradecí al hermano por su preocupación. El hermano del hermano Carlos era el rector del Champañá de Pasto, y con el hermano Carlos, cuando salía a Pasto, le enviaba 100,000 pesos a Rita. Antes, afortunadamente, tenía la plata. Cada mes le mandaba 100,000 y yo podía llamarla a ella. Él la llamaba a Franco para que la llame, que vaya al Champañá a recibir una encomienda. Y entonces así nos comunicábamos en esa forma, porque seguramente tenían intervenido los teléfonos.